En este vídeo vamos a estudiar la composición de funciones. Tenemos la función f de x igual 3x menos 1 y la función g de x igual a x cuadrado más 2. Yo aplico la función f, por ejemplo, para x igual a 2. 3 por 2, 6, menos 1, y el resultado me da 5. Y ahora a este resultado le aplico la otra función, la función g, y sería 5 al cuadrado 25 más 2, 27. Es decir, yo a un valor x le he aplicado la función f y al resultado le he aplicado la función g. ¿Qué es la composición de funciones? Sería la función que viene directamente desde el 2 hasta el 27. La función que al sustituir la x por 2 me diera 27. Y le llamaremos f compuesto con g. Estamos leyendo al revés. F compuesto con g. ¿Por qué lo escribimos así? Porque primero aplicamos la función f, que es la que está al lado de la x, y luego aplicamos la función g. Si lo hiciéramos al revés, primero aplicar g y luego aplicar f, buscaríamos la función g compuesto con f. Primero g y luego f. Esta función sería 9x cuadrado menos 6x más 3, ahora veremos cómo calcularla. Pero fijaros que efectivamente esta función, si sustituyo la x por 2, me queda 2 al cuadrado, 4. 4 por 9, 36. 36 y 3, 39. Menos 6 por 2, menos 12. Y 39 menos 12 son 27. Por tanto, insisto, la función que, sustituyendo la x por 2, me da 27, igual que, primero aplicando f y luego aplicando g, es esta función de aquí. Eso sería el concepto de función compuesta o de composición de funciones. ¿Cómo se calcula dicha composición? ¿Cómo he llegado yo a este resultado? Es muy sencillo. Escribimos esto, f de x compuesto con g. Eso es lo mismo que escribir esto, g de f de x. ¿Esto qué significa? Significa, vete a la función g y en lugar de la x pon una f. Por tanto, x cuadrado más 2 se convierte en f cuadrado más 2. Y ahora simplemente debo de sustituir la f por su valor. F, 3x menos 1, al cuadrado más 2. He sustituido la f por su valor. No me queda más que operar. Ojo, esto es una identidad o producto notable. Por tanto, esto sería cuadrado del primero menos doble del primero por el segundo más cuadrado del segundo. Para elevar al cuadrado un producto se eleva cada uno de ellos. 3 al cuadrado es 9 y x al cuadrado es x al cuadrado menos 2 por 3 por 1, 6, x más 1 al cuadrado. Y luego más 2. Agrupando el 2 y 1 tenemos más 3. Por tanto, la composición de estas dos funciones sería, como ya hemos visto, la función 9x cuadrado menos 6x más 3. Otro ejemplo, aquí en azul, tenemos la función f de x igual 3x menos 1
partido 2x más 1 y la función g de x 5x menos 3. Me preguntan g compuesto con f. ¿Por qué primero g a la hora de nombrarlo? Porque g está más cerca de la x. Primero aplicaremos la g y al resultado le aplicaremos la f. ¿Cómo se hace esto? Cambiamos esta expresión por esta. Paréntesis aquí. ¿Qué significa esta expresión? Significa vete a f y sustituye la x por g. Vete a f y sustituye la x por g. 3g menos 1, 2g más 1. Efectivamente, 3g menos 1, 2g más 1. Y ahora me dicen, la g la sustituyes por su valor, que es 5x menos 3. Por tanto, 3 por la g, que es 5x menos 3, menos 1 dividido 2 por g, que es 5x menos 3, más 1. Ya solo resta operar. 3 por 5x, 15x. 3 por menos 3, menos 9. Con este menos 1, menos 10. 2 por 5, 10x. 2 por menos 3, menos 6. Menos 6 más 1, menos 5. Por tanto, esta función sería g compuesta con f. Pero también podríamos buscar f compuesto con g. ¿Cómo sería? Igual, ponemos aquí un paréntesis, nos queda la expresión escrita así. ¿Cómo se lee esto? Me dice, vete a la función g y donde veas x, pon una f. Por lo tanto, 5f menos 3, 5f menos 3. Y ahora sustituye la f por su valor. 2x menos 1 dividido 2x más 1. Y tenemos 5 por f, que es esta expresión, menos 3. Multiplicando, 5 por 3, 15x, 5 por 1, 5, negativo. 2x más 1, menos 3. Ahora nos resta más que aplicar lo que sabemos de las fracciones algebraicas. Debemos de efectuar esta resta. Mínimo común múltiplo, 2x menos 3. 2x menos 3. Perdón, 2x menos 1. Entre 2x menos 1 es 1 que multiplica al numerador. Menos 3. 2x más 1 entre 1 es 2x más 1, que multiplica aquí arriba. Ahora no queda más que operar. 15x menos 6x, 9x. Menos 5. Menos 3 por 1 es 3. Menos 5 menos 3 es menos 8. Dividido por 2x más 1. Por tanto, ya tenemos la función, la composición de funciones f con g. Una cosa importante, fijaros en los dos resultados. 15x menos 10 partido 10x menos 5 sería la composición de g con f. Mientras que 9x menos 8 partido 2x más 1 es la composición de f con g. ¿Qué observamos? Que la composición de funciones no es conmutativa, pues g compuesto con f me ha dado distinto que f compuesto con g. Si queréis ver más vídeos acerca de este tema o sobre cualquier otro tema de matemáticas, física o química, entrad en la web Academia Alcover o visitad el canal Academia Alcover. Suscribíos de forma gratuita.